Buenos días, bienvenidos. Un gusto saludarles, chicos. Vamos a continuar trabajando en lo que veníamos desarrollando ya como tal. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre aquellos conflictos. El primero que observamos fue la Guerra Fría en forma generalizada. Vimos, pues, el inicio ya de una Segunda Guerra Mundial. Hablamos a quienes afectó en su momento. Eh, Mencionamos ayer a tres personajes importantes dentro de la Revolución Cubana, que era Fidel Castro, Raúl Castro y también lo que fue Che Guevara, ¿verdad? En su momento. Vamos a continuar y habíamos hablado sobre aquella división que se había establecido al inicio en Rusia y también vamos a hablar, ¿verdad?, de esa situación que yo siempre les he comentado últimamente, ¿verdad?, en tomar a la sociedad dentro de estos conflictos y hacer la división, ¿verdad? O sea, quién está en un grupo y quién participa en el contrario. Por lo tanto, vamos a continuar y vamos a hablar entonces ahora sobre el muro de Berlín, un ícono de la Guerra Fría. Alemania fue el ejemplo de la división abismal entre el capitalismo y el socialismo durante esta época. Hablábamos también el día de ayer en que fue dividida en las dos repúblicas como tal, en una República Federal de Alemania, en sus siglas RFA, y también, ¿verdad?, con el sistema que pertenecía al sistema capitalista, y la otra división fue la republicana alemana, en sus siglas RDA, que fue con el régimen socialista. Berlín, la capital de Alemania, fue el reflejo de la coexistencia de ambos sistemas políticos y económicos. Pareciera que en su momento, ¿verdad? Era un país solamente que con la división, ¿verdad? Más sin embargo, cada uno pues participó en el desarrollo del sistema capitalista o de socialista. En este reflejo, cuando dice coexistencia de los dos, porque a pesar de que era un país, o sea, los dos subsistían como tal, Berlín Occidental se caracterizó por un sistema capitalista de economía próspera y con libertades garantizadas, mientras que Berlín Oriental, por su lado, se convirtió en una economía aislada y destacada, ¿verdad? Vamos a establecer que durante esa fecha o esa época, pues los dos sistemas subsistieron, siempre va a generar esa diferencia, esa discrepancia. La división originó grandes tensiones y desencadenó la separación de la ciudad, primero como con una cerca de alambre y posteriormente como un muro de concreto. En algún momento les decía dentro de la historia, en series, en documentales, ustedes podrán investigar o observar que ese muro pues fue muy emblemático en su momento. La construcción, dice, del muro de Berlín de aproximadamente 45 metros inició el 13 de agosto de 1961 bajo la dirección de las autoridades alemanas orientales, con el fin de obtener el éxodo de los ciudadanos del oeste, es decir, la división pretendía como tal marcar eso, oficialmente llamado el Muro de Protección Antifascista, ya que pretendía proteger a a la población del este de los elementos fascistas que oponían a construir un Estado socialista en Alemania Oriental. Acá en la imagen podemos observar este muro del cual se habla y vamos a hablar ahora acerca ya hablamos sobre la instauración, la división que marcó entre el capitalismo y el socialismo, la división del poder dentro de un mismo país, dentro de una misma ciudad. Ahora vamos a hablar sobre la caída de este muro, que esto aún todavía tuvo mayor trascendencia y que es en su momento, ¿verdad? Una satisfacción para el ser humano, porque también ahí permitió erradicar o eliminar parte de lo que era ese conflicto que ellos vivían. Y nos menciona, el muro de Berlín cayó de la noche el 9, perdón, el muro de Berlín cayó de la noche del 9 a la madrugada del 10 de noviembre de 1989, debido a las exigencias de la libertad de circulación que manifestaban los habitantes de la República Demócrata Alemana, así como las constantes migraciones hacia las embajadas de los países
del Pacto de Praga y Varsovia y por la frontera de Austria. Con la caída del muro se convirtió en el símbolo de la unidad de la nación alemana y el fin de la Guerra Fría que ellos vivieron de forma interna. Por eso les decía que fue muy emblemático, fue algo muy importante a nivel mundial, porque vamos a establecer que ya la sociedad, ¿verdad?, permitió tener una unificación. El 6 de noviembre de 1989, Politburo Gunther anunció en conferencia de prensa que todas las restricciones habían sido retiradas. Al escuchar esta noticia, los miles de personas fueron inmediatamente al muro y los guardias fronterizos abrieron los puntos de acceso para permitir el paso de libre a los berlineses. Yo recuerdo que, bueno, recuerdo y todavía ustedes pueden observar en noticias anteriores, hay videos que las personas, miren, cuando eso se anunció, las personas llegaron con picos, con palas, con martillos. Miren que hasta se veía con cucharas, tenedores, las personas picaban ese muro. Cuando tengan la oportunidad, obsérvenlo porque fue algo trascendental para la misma sociedad alemana. Ellos lo que querían como tal, ¿verdad?, era votarlo. Y esos documentales ven a todas esas personas, ¿verdad?, que de ambos lados se podían visualizar esa situación que se manifestaba. La caída del muro de Berlín llevó a la unificación a toda Alemania el 3 de octubre de 1990. Para aquel entonces, yo siempre les digo a ustedes, marquemos fechas, observemos esa situación de cómo se puede establecer. Sí, Sua, podemos observar en este caso, por ejemplo, hablamos de 1800, se recuerdan que habíamos iniciado en esta fase de 1840 y ya estamos hablando ahora de 1990. Y la integración se da, ¿verdad?, de Europa. Con Alemania, dice, adoptó el nombre de la República Federal y se reformaron las naciones y los países que estaban bajo la línea socialista. Yugoslavia, por ejemplo, se desintegró en 5 naciones que son Bosnia, Herzegovina, Yugoslavia, Croacia, Eslovenia y Macedonia. La Unión de la República Soviética, ¿verdad? Se desintegró en 1991 y surgieron 15 nuevas repúblicas independientes como tal. A nivel mundial, la caída del muro marcó el fin de una era de conflictos de Asia, África, Latinoamérica. Independientemente de la ubicación territorial que siempre les he marcado y les he dicho, vamos a observar que esas influencias o esos conflictos pues siempre perjudican a otros países. En este caso, hablamos de Asia, África y Latinoamérica. Esto significó un avance en los procesos de paz en todos los continentes. Se inició la búsqueda de lo que era la independencia en los países africanos bajo el poderío europeo. Asimismo, finalizó la ocupación de Estados Unidos en el área del Canal de Panamá y del Reino Unido en Hong Kong. Cuando esto sucede, pues finaliza ese conflicto tan denso que se tenía. Al terminar esa parte, pues ya existe una mejor movilización, no solo fronteriza, sino la movilización de recursos. Y es por ello, ¿verdad?, que esa trascendencia que se tiene hacia otros países es importante conocerla a través de la historia. Aquí nos menciona, ¿verdad? Dice Perestroika, durante los primeros años de gobierno de Mikhail Gorbachev, se introdujeron ciertas reformas en el gobierno ruso que se conocieron con el nombre de perestroika. Este fue un proceso de reestructuración económica en la Unión Soviética para reformar y preservar el sistema socialista. Además, incluía la democratización de la vida política y la implementación produjo cambios económicos muy profundos, y no solamente para el área, vuelvo a repetir. Aquí, Gorbachev pretendía convertir el sistema de gestión centralizado en un sistema, pues lógicamente descentralizado, adoptada a un mercado moderno,
permitió la autonomía local y el desarrollo de programas de modernización e industrialización, todo bajo un sistema económico que definitivamente, ¿verdad?, promovía pues ese desarrollo general. Ya no era, ¿verdad?, los sistemas aislados que se tenían, sino fue unificado en uno. En este caso, cada uno de de esta reestructuración, pues dice, se tuvo con respecto al retiro de las tropas soviéticas de Afganistán y la estrecha relación entre Estados Unidos. Hasta en la actualidad usted puede ver la incidencia que ha tenido y ha marcado, ¿verdad?, Estados Unidos dentro de este sistema en muchos países y que han sido, pues, definitivamente uno de los precursores, ¿verdad?, en promover armas. Y aquí ya nos habla, ¿verdad?, de armas nucleares. Por lo tanto, les vuelvo a mencionar la importancia que tiene conocer, ¿verdad?, del porqué de la historia de otros lugares y la incidencia que tiene, ¿verdad?, en nuestro país como tal. Las dificultades de adaptación y resistencia a las reformas trajeron consigo la decadencia del país al final del mandato de Gorbachev. Además, el 19 de agosto de 1991 se produjo un golpe de Estado con el objetivo de boicotear un tratado que permitiera el autogobierno. Acá ya nosotros vemos que ya no se establece, ¿verdad? Aquellas situaciones que se venían desarrollando o aquellos sistemas antiguos, nos buscan ya reformar todo y ya al estar como tal unificados, pues ya no necesariamente, ¿verdad? Se dejan intimidar por los movimientos o las sublevaciones que se mantenían. Aquí nos menciona el Kremlin de Moscú. Kremlin de Moscú es el más famoso y juntamente con la Plaza Roja ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, conocido simplemente como Kremlin. La ciudad alberga varios palacios y catedrales rodeados de una muralla. También es la residencia oficial del presidente de Rusia. Claro está, ¿verdad? El de turno, como tal. Y acá podemos ver, entonces, el Kremlin. Para dar paso al fin de una guerra fría, uno de los factores decisivos que desencadenó ese deshielo de esta guerra es la crisis económica soviética. En 1980 la economía se encontraba al borde del colapso. Ya sabemos por qué, ¿verdad? La división que existía, agobiada por rasgos militares, estratosféricos, en este caso financiar o intervenciones militares, ¿verdad? Que sientes en un sistema. Acá vamos a observar que cada uno pues buscaba el desarrollo por su parte y que en un momento determinado pues esa división pues vino a degenerar a la economía en forma generalizada para ambos sistemas. Por lo tanto, nos menciona que en conjunto, dice, de las reformas en 1989 y la disolución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en sus siglas hemos mencionado, ¿verdad? URSS, en 1991. Este último evento cambió radicalmente la fisonomía de este continente como tal, surgiendo entonces acá OTAN en 1949, una docena de países de Europa Occidental formaron la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, en sus siglas OTAN. Una alianza militar que tenía por objetivo contrarrestar la amenaza del ejército soviético distribuido en Europa Oriental. Actualmente la OTAN cuenta con 28 miembros. Esta organización, ¿verdad? Los cuales incluyen además países europeos, Canadá y Estados Unidos. Luego de la OTAN se establece el Pacto de Varsovia como un muro de contención para enfrentar la amenaza de la OTAN. La Unión Soviética y los países socialistas de Europa Oriental establecieron en 1955 el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, conocido como el Pacto de Varsovia. Y aquí, ¿verdad? Finaliza entonces en 1991. Muchos de los antiguos miembros de este pacto ahora son miembros de la OTAN. Y vean entonces acá, la situación que nosotros podemos establecer es la división que se mantuvo y quienes en un momento determinado pertenecieron al país, dice, del Pacto de Varsovia. Estaba Islandia, Reino Unido, Noruega, Dinamarca,
entre otros. Para los países fundadores del Pacto de la OTAN, perdón, el primero corresponde a Islandia, Noruega, Reino Unido, Dinamarca, con respecto a la OTAN. Para los países de Varsovia son todos estos otros, ¿verdad? Y algunos neutros, es decir, que no pertenecen ni a la OTAN ni pertenecen al pacto, quedó Suecia, Finlandia, Suiza, Australia, Yugoslavia, España. Vean cómo nosotros vemos esta división dentro de estos tres elementos. Ahora, para terminar y concluir con respecto a las actividades, tenemos entonces el desarrollo de la página 156 y la página 157. Y prácticamente con eso concluimos lo que es el proceso de actividades de la semana. Entonces, por favor, ustedes me indican en este momento Sua, Apolinario, Kimberly, José Daniel, André, si hay alguna duda. No, mis No todo hay, claro. señor. Muchas gracias, muy amable. Entonces, por favor, chicos, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a desarrollar lo siguiente. Ustedes saben que siempre trabajamos, ¿verdad? Esa parte de resumen y actividades que tiene nuestro libro como tal en el cuaderno. Por favor, aprovechemos el tiempo y trabajemos sobre ello. Cualquier situación me lo pueden hacer saber, por favor.
Muy bien, jóvenes. Vamos a dejar hasta aquí la clase y por favor, vaya, camine un poquito, tome un poco de agua y dentro de 4 minutos volvemos a conectarnos, por favor, en el otro curso.